Saludos cordiales, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. En esta oportunidad desarrollaremos la clase número 3 del curso de Laboratorio de Física Fundamental. El código del curso es el FE 230 y recuerden que podemos interactuar por medio del correo institucional fe230@urrural.edu.gt. El tema de hoy es un tema bastante importante en el estudio de la física y muy específicamente en el estudio del laboratorio de física fundamental. El tema a tratar este día es el tema de los vectores, un tema súper importante para poder desarrollar diferentes problemas que se nos presentan en la vida diaria. A continuación veremos el objetivo de clase de la clase número 3. El objetivo de la clase es trabajar con cantidades físicas que tienen propiedades tanto numéricas como direccionales, o sea que tenemos magnitudes, tenemos unidades de medición, pero también vamos a tener direcciones. Y pues estas son conocidas como cantidades vectoriales. Bueno, entonces lo que más nos interesa en este inicio es el estudio de las propiedades de los vectores. Si continuamos entonces con nuestro estudio, algo de lo que tenemos que tener claro siempre en el estudio de vectores es que tenemos que tener bien claro el estudio de los sistemas de coordenadas cartesianas y también el estudio de las coordenadas polares. Es por eso que iniciaremos con los sistemas coordenados. Bueno, entonces vamos a dar inicio con un sistema de coordenadas cartesianas que son uno de los principales sistemas que se manejan en los vectores. Las coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas, pues como ya lo han estudiado ustedes en cursos previos, designación de puntos en un sistema coordenado cartesiano, y es que cualquier punto se etiqueta con las coordenadas x, y. Recuérdense, el plano de coordenadas cartesianas está dividido en 4 cuadrantes que se leen en el sentido antihorario. Tenemos cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. En el sistema de coordenadas rectangulares, recuérdense que cualquier punto se etiqueta con las coordenadas x, y están regularmente encerradas dentro de un paréntesis. Por ejemplo, aquí en este primer punto en general se tiene este primer punto que está acá, que tiene coordenadas x, y, pero no hay especificado el valor, pero sí especifica qué coordenada va primero o cuál se lee primero. En este caso pues leemos siempre la coordenada en x, que es lo que recorre desde el punto 0 hasta el valor de intersección del punto. En este caso vemos que recorre 1, 2, 3 unidades en el eje de las x. A continuación viene la coordenada y. Y vemos que es el recorrido desde el punto 0, 0 hasta el punto de intersección. En este caso vemos cuántas recorre. Si cada uno vale una unidad, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y fracciones, porque no está exactamente en la intersección. Por otro lado vemos el punto P, que este punto sí está exactamente en una intersección, y vemos que la coordenada x, y es 5,3. Observen que los dos valores son positivos, o sea que están en el primer cuadrante de nuestro plano de coordenadas cartesianas. Eso quiere decir que sobre el eje x va a recorrer 5 unidades de longitud medidas en los diferentes sistemas, que puede ser centímetros, metros, kilómetros, millas, dependiendo del sistema que estemos utilizando. Eso quiere decir que recorre sobre x5, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y sobre el eje Y recorre 3 unidades, sería 1, 2 y 3 unidades. Entonces
cabal donde se intersectan las dos gráficas, ahí tendremos entonces que ubicar al punto P. Por el otro lado tenemos el punto Q. El punto Q tiene coordenadas menos 3,4. Observen que la coordenada en X es negativa porque del punto 0, 0 hacia la izquierda los valores de X son negativas y de aquí hacia arriba los puntos Y son positivos. Entonces es en X negativo y en Y positivo. Menos 3,4 tendríamos menos 1, menos 2, menos 3 en X, aquí estamos, y 4 en Y. Tendríamos 1, 2, 3, 4. Exactamente el punto 3,4. Ahora vamos a ver el otro sistema coordenado que se llama coordenadas polares. Entonces, algunas veces es conveniente utilizar coordenadas rectangulares, sin embargo, otras veces es conveniente utilizar coordenadas polares. Bueno, entonces aquí en el texto nos dice que algunas veces o a veces es más conveniente representar un punto en un plano por sus coordenadas polares planas. Y regularmente está dado por la forma R, y un ángulo. Bueno, vamos a continuar entonces con este estudio. Veamos acá las coordenadas polares. Ubiquemos este punto acá en el sistema de coordenadas rectangulares con coordenadas X, Y. Y desde este punto del origen hasta este punto donde está ubicado con coordenadas X, Y, hay una distancia que le vamos a llamar R. Bueno, y esa distancia R también, si vemos el ángulo que hay desde el eje X hacia esa línea recta que se dibujó acá, pues existe un ángulo. Entonces tenemos datos extras, ¿verdad? Tenemos la coordenada que es X, Y, tenemos la distancia desde el origen hasta donde está ubicado el punto y tenemos un ángulo medido desde el eje X hacia la izquierda. Tenemos el ángulo. Bueno, recordando un poquito la trigonometría básica, tenemos que para poder encontrar los lados de este triángulo rectángulo, tenemos el seno del ángulo que es el cateto opuesto en este caso sobre la hipotenusa que es R, que sería en este caso esta distancia, el valor del coseno del ángulo que regularmente es el cateto adyacente, relacionado con el cateto adyacente, entonces es el cateto adyacente dentro de la hipotenusa y al final la tangente del ángulo que es el cateto opuesto sobre el adyacente. Bueno, entonces en esta figura A dice que las coordenadas polares planas de un punto se representan mediante la distancia R, que es esa distancia del origen al punto, y el ángulo, ¿verdad? Como lo medimos hace un momento. Y el ángulo pues mide contra el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X, positivo. Por el otro lado, en la figura B, se usa el triángulo rectángulo para relacionar estas coordenadas rectangulares XY con la forma de las coordenadas polares R, ángulo. Muy bien, veamos un ejemplo rápido. Tenemos ubicado aquí un punto con coordenadas rectangulares y el punto está en la ubicación menos 3.50, menos 2.50. Se encuentra localizado en el tercer cuadrante, por eso las dos coordenadas, tanto X como Y, son negativas. Muy bien, ya está ubicado entonces el punto. El problema dice, las coordenadas cartesianas de un punto en el plano XY son 3.50, 2.50, dice como se muestra en la figura. Aquí observen que los datos que me dieron son positivos, pero en la figura los datos que aparecen son negativos. Entonces me piden encontrar las coordenadas polares de este punto. Bueno, en primer lugar entonces se debe encontrar esa distancia que hay desde el origen hasta la ubicación del punto. Ya conocemos una fórmula que es la fórmula de la distancia. Podemos encontrar la distancia entre esos dos puntos y resulta que esa distancia nos da 4.30 metros, porque las unidades, ahora sí tenemos unidades de medidas, en este caso están en metros. Y luego pues utilizando la fórmula trigonométrica tangente, tenemos el valor del cateto opuesto sobre el adyacente. Y entonces sería Y sobre X, que sería menos 2.50 sobre 3.50. Y el valor de la tangente es 0.714. Y el ángulo nos dio un ángulo de 216 grados. Ahora observen, el ángulo medido es desde el eje X hasta
la línea que se forma de unir el punto de origen con el punto X, Y. Ese es el ángulo que debemos sacar. No es este pequeño ángulo que está acá, que es de 35.5, sino es este ángulo completo de 216 grados. Entonces, si queremos representar este punto en coordenadas polares, tendríamos que decir que sería R, ángulo, o sea que sería 4.30, 216. Bueno, vamos a ver entonces las cantidades vectoriales y las cantidades escalares. Una cantidad escalar se especifica porque solamente tiene la magnitud y también tiene una unidad de medida. No tiene un sentido, solamente tiene magnitud y tiene unidad de medida. A eso nos referimos cuando hablamos de una cantidad escalar. Cuando hablamos de una cantidad vectorial, pues se especifica, aparte del valor, o sea, la magnitud que estamos midiendo y las unidades de medida, pues vamos a especificar también una dirección. Entonces hay una diferencia, porque en el escalar no hay dirección, pero en el vectorial sí hay dirección. Dos cantidades distintas. Veamos, ahí tenemos una imagen. Y vemos que hay una partícula que se va a mover desde el punto A hasta el punto B. Si vemos la forma en que la partícula utilizó para llegar al punto B desde el punto A, vemos la trayectoria que fue un poquito compleja. Esta es, si la medimos en términos de distancia, la distancia es una cantidad escalar. En la figura, entonces, conforme la partícula se mueve del punto A al punto B a lo largo de esa trayectoria arbitraria representada por la línea discontinua, ¿verdad? Esta es la trayectoria. Entonces, si vemos, esta es la distancia recorrida, pero el desplazamiento se desplazó del punto A al punto B en la dirección, por ejemplo, noreste. Esa es la diferencia entre una cantidad escalar y una cantidad vectorial. Su desplazamiento es una cantidad vectorial que se muestra mediante la flecha que se dibuja en color negro del punto A hacia el punto B. Seguidamente vamos a ver algunas propiedades de los vectores. Está la propiedad de igualdad, está la suma de vectores, que puede tomarse utilizando también la ley conmutativa de la suma y también la ley asociativa de la suma para sumar vectores. Está también una de las propiedades importantes, que es el negativo de un vector. Por el otro lado está la resta de vectores, y terminamos algunas de sus propiedades, como la multiplicación de un vector por un escalar. Todas estas son propiedades que debemos de conocer perfectamente a la hora de estar trabajando con vectores. Bien, componentes de un vector y vectores unitarios. Bien, entonces muchas veces necesitamos descomponer un vector en sus componentes. O si tenemos las componentes de un vector, podemos encontrar la suma de esos dos vectores, por ejemplo. Bien, entonces algunas veces también necesitamos trabajar con vectores unitarios, específicamente cuando estamos trabajando con vectores en 3 dimensiones. Entonces, para la suma de vectores, donde se requiere precisión, ya no utilizamos el método gráfico, porque el método gráfico nos da una aproximación del resultado. Sin embargo, cuando queremos ser más precisos, pues regularmente utilizamos el método de las componentes del vector, ¿verdad? Que significa desarmar el vector en sus componentes, y así pues hacer con los demás vectores para hallar la suma. Bueno, entonces también los vectores unitarios, que se representan muchas veces con las siglas IJK con el circunflijo para relacionar a los vectores unitarios. Entonces tenemos que el vector, por ejemplo, en este caso el vector A, que tiene coordenadas a sub x y más a sub y j, que se encuentra en el plano XY, tienen componentes a sub x y también tiene componente a sub y. Estas son las componentes del vector unitario. Muy bien, llegamos entonces a la sección de preguntas, que les pediría a favor que la respondan para poder medir su nivel de conocimientos. Ha sido un gusto saludarlos y nos vemos en una próxima oportunidad.